Este país está condenado, este país ya no tiene retroceso y cada vez alimentamos más el morbo, alimentamos más la polarización y prácticamente estamos condenados a vivir en la miseria y somos un país olvidado por Dios. Bienvenidos, buenas noches, mi nombre es Luis, son la 1:45 de la mañana y vamos a hablar acerca de el debate, evento fresquecito. Debate presidencial, que para quien no lo sabe, marca el inicio de la campaña electoral de las elecciones del 13 de abril de 2025, es decir, de aquí en 20 días exactamente. Y vamos a empezar hablando desde que llegaron los candidatos hasta que terminó cada uno de los ejes temáticos. Para empezar, tenemos una Luisa González que llegó muy elegante con un traje blanco, muy parecido a segundo Alejandro Castillo cuando dirigió en Libertadores. Y tenemos un Daniel Noboa que llegó en jean, camisa y saco, que de paso llegó tarde, y que estuvo muy provocador, estuvo muy buscapleitos, muy fanfarrón sería la palabra, en el debate. Y una Luisa González que cayó en un par de provocaciones, que también fue al cuello todo el tiempo, que también fue muy confrontativa. Entonces, ¿por qué digo lo del inicio? ¿Por qué digo que este país está condenado a la miseria? Simplemente porque si es un debate, nosotros necesitábamos propuestas, necesitábamos conocer planes de trabajo, necesitábamos no solo conocer qué querían hacer o qué van a hacer, sino cómo lo van a hacer y de dónde se va a sacar el financiamiento, qué estrategias se van a implementar. No pasó. Quizás los primeros 5 minutos, pero luego no pasó. Tenemos, por ejemplo, un Daniel Noboa que, como les digo, llegó tarde, llegó vestido como si fuera una fiesta cualquiera con sus panes. Creo que ni para una fiesta se viste así. Luisa González no usó los lentes, las gafas que suele usar, y bueno, vamos a hablar desde lo no verbal. Recordemos que la mayoría, o bueno, el más del 90%, el 93% de la comunicación es no verbal. Algo en lo que coincidieron estos dos personajes, estos dos candidatos políticos, es que estaban muy nerviosos. Estaban muy nerviosos, se les notaba. Por ejemplo, Daniel Noboa bajaba la mirada cada rato, Luisa González se tocaba el pelo, se viraba, agarraba el atril, y un Daniel Noboa que también estuvo muy nervioso, empezó a atacar mucho, se volvió monotemático dentro de la narrativa, solamente con el asunto de la rana René, de que sus amos de Venezuela, tu amo de Bélgica, tu amo de por aquí, es decir, no se tomó en serio el debate. Luisa González perdió muy rápido la paciencia, se dejó desconcentrar muy rápido y bueno, empezó también con los ataques, empezó también con los insultos. Y algo de lo que quiero hablar es que, por ejemplo, tenemos una Luisa que desde su vestimenta se nota que se tomó en serio el debate, se nota que respetó el código de vestimenta, porque me imagino, supongo y creo que hay un código de vestimenta cuando vas a un debate presidencial, no puedes llegar en jean, como lo hizo el señor Daniel Noboa. Entonces, desde ahí podemos analizar que Luisa se tomó en serio el debate, Daniel es un niño malcriado que hace lo que le da la gana y que siempre va a tener la razón y que no puedes llevarle la contraria, porque la verdad, o sea, si algo ha demostrado este pana desde que es presidente es que no le puedes llevar la contraria. Eh, Dentro de los ejes temáticos se toparon 4 temas importantes, 4 o 5, déjenme. Bien, ya volví, ya investigué. En el debate se tocaron 5 ejes temáticos que fueron educación, salud y seguridad social, criminalidad y seguridad, economía y empleo y la gobernabilidad. Dentro de educación tenemos a lo más relevante que se tocó en este eje temático, fue a Luisa enfrentando a Daniel y un Daniel diciendo que le iba a regalar una beca a Luisa González. Sí, les estoy hablando en serio. Esto fue lo más viral que hubo dentro del debate. Así que la verdad es bastante deprimente. Todo es risa y chiste hasta que te das cuenta que uno de estos dos va a ser el presidente del país por 4 años. Entonces, de hecho, Lupa Media, aquí en educación, hizo el fact-checking de todo el debate, topando los ejes temáticos. Entonces vamos a tomar un poco de información de Lupa Media. Luisa González dijo, más de 72,000 niños y jóvenes abandonaron el sistema educativo en este último año dentro del gobierno de Daniel Noboa, lo cual es parcialmente cierto, ya que se registraron 72,644 abandonos en las instituciones educativas
Esto quiere decir que son 6.000 alumnos menos que el periodo pasado. Aquí Lupa Media aclara que parte de este dato también está dentro de lo que fue el gobierno del expresidente Guillermo Lasso. Luisa González también dijo que tenemos 7 millones de personas pobres, lo cual es falso, ya que en realidad el dato es que en Ecuador hay 4.74 millones de personas pobres. Dentro de este número hay más de 2 millones que se encuentran en extrema pobreza. Entonces es mentira, le falló mucho el número. Aquí hay un acierto de Daniel Noboa, y es que pagaron a educadores comunitarios más de 30 millones de dólares le pagamos a los educadores comunitarios más de 30 millones de dólares para más de 6.000 dólares para educadores comunitarios. Y es cierto, en diciembre del 2024 el ministerio hizo público que liquidó una deuda patronal de más de 33 millones con educadores comunitarios. Beneficiaron a casi 6.500 profesores. Es interesante. Luego tenemos el dato el épico, ¿no? En donde Daniel Noboa dice que hubieron 107.000 becas que se han entregado. Y bueno, esto no es verificable ya que no hay información pública. Luego tenemos que Luisa González acertó en un dato, y es que la primera causa de muerte de los niños y jóvenes es el homicidio y la segunda es el suicidio. Y la verdad es que sí. Eh, en algún video, cuando hablábamos de la eutanasia, les comentaba que la tercera o cuarta razón por la que más gente se suicida en el Ecuador es por enfermedades terminales, enfermedades catastróficas, y la primera es por depresión, de gente que pierde el trabajo, gente que no alcanza a cumplir con la beca, a cumplir con los estudios, gente joven sobre todo. Entonces, el dato de Luisa González para Lupa Media es parcialmente cierto. Yo les creo a ellos, así que si no me creen a mí, vayan y verifiquen ustedes mismos. Lupa Media hace un trabajo brutal. Y bueno, a ver, ¿qué podemos concluir de esta parte del debate? El primer eje temático, simple. No hay no hubieron propuestas, no solo fueron lanzarse acusaciones mutuamente, lanzarse acusaciones, joderse, literal, porque mientras el uno te decía cosas tipo la rana René, la otra te respondía con otro insulto. Entonces se descolocaron mutuamente y al final lo único que lograron fue tener un debate en donde nada más se esparcieran chismes que bien se podían verificar en Twitter. Y bueno, vamos a hablar de salud, seguridad y criminalidad. En el gobierno de Noboa se redujeron el número de afiliados en un año. Esto es falso. En realidad, en 2023 se registraron 3.782.000, mientras que en 2024 se registraron 3.808.000, lo que representa un incremento del 0,68%. Entonces ahí Luisa mintió, se equivocó. Aquí también hay otra mentira de Daniel Noboa, y es que dice que solo el 6% del Ecuador tiene edad de jubilación. Esto es falso. De hecho, se estaba por ahí manejando una idea en Twitter, y eso lo digo porque lo vi hoy de mañana, que se quería aumentar la edad de jubilación con el argumento de parte del gobierno que los jubilados iban a gozar de más privilegios. Es casi lo mismo que se está queriendo hacer en Argentina, ¿no? En 2025 y en Francia recuerdo que se quiso hacer también hace un tiempo, y eso fue para problemas porque hubieron hasta manifestaciones bastante feas. En 2025 el 6% del Ecuador tiene edad de jubilación. Esto es falso. Y es que en 2025 la población de Ecuador es de 18.103.000 personas, de las cuales 2.189.000 tienen más de 60 años. Recordemos que la edad para la jubilación es de 65. Esto representa el 12% de la población total. Es decir, el doble de lo que hablaba el presidente. Vamos a ir rápido con esto porque la verdad creo que hay que hacer un análisis post debate, como que tratando de hablar de las narrativas y no solo de las acusaciones que se dedicaron a lanzarse. Cuando Luisa González dice somos el país más violento de la región, esto es parcialmente cierto. De hecho, Guayaquil y Durán subieron escalones en las ciudades más peligrosas del mundo, y si no me creen, vayan a ver un noticiero cualquier día de la semana o entren a Facebook
Watch y ahí van a encontrar un montón de videos de cómo se suben a asaltar personas en autobuses, de cómo en mercados, de cómo hay gente que secuestran, de cómo hay delincuentes que van por la calle disparando. Entonces, Luisa González lo que dijo tiene parte de razón. Daniel Noboa dice que en 2024 se redujo la tasa de homicidios en un 16% y esto es falso, tomando en cuenta que 2024 fue mucho más violento que 2023. Sí, la reducción de homicidios es un total de 14.8%. Miren, interesante, no lo sabía. Es 14.8%, no 16%, así que le falló un poco, fue un poco impreciso en el dato. En cuanto a los femicidios, la reducción fue de un 24.3%, pasando de 111 casos en 2023 a 84 en 2024. Las extorsiones aumentaron en un 5.8% y las muertes de menores incrementaron en un 8.8%. Y para quien no lo cree, este año 2025 tuvimos el enero más sangriento de la historia. Entre las víctimas se encontraba una bebé de 5 meses que aún no logran descifrar de qué pandilla era, porque eso es lo que dice mucha gente, ¿no? Que si le dispararon a esta bebé es porque era de una pandilla, es porque la mamá, ellos la conocían, la mamá era gatillera de una pandilla y ella defendía a Correa, entonces está bien que haya pasado eso porque así eliminamos parásitos. ¿No me creen? Lean un comentario en Facebook de publicaciones de cuando salen estas noticias y van a leer comentarios peor que el que yo acabo de decir, peores que el que yo acabo de decir. Cuando Noboa dijo no soy dueño de Noboa Trading, y es que esta fue una acusación constante que hizo Luisa González durante todo el debate, diciendo que Noboa estaba metido en el asunto de Noboa Trading y acusando incluso a la presidenta del partido de Daniel Noboa, a la, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? No recuerdo tiene un nombre específico, pero bueno. Daniel Noboa no figura como accionista de Noboa Trading, pero su familia sí. Esto es muy parecido a lo que pasó en Olón. Recordemos que el caso de Olón, Daniel Noboa no es el presidente de la empresa que quería acabar con parte del manglar para construir un complejo turístico. No, Daniel Noboa no es el presidente de esa empresa. La presidenta es Lavinia Balbonesi. Sin embargo, cuando uno ve la historia más a fondo, se da cuenta que incluso en ese asunto está metido hasta Juan Iván Cueva, que es amigo de Daniel Noboa, que ha tenido negocios con Daniel Noboa. Y bueno, la empresa en realidad no era de un complejo turístico, no era una empresa hotelera, era una empresa que traía implementos para oficina. Y de repente, de un día al otro cambiaron, se cambió la razón social, creo que se llama, y apareció como una empresa hotelera. Daniel Noboa le hizo una transferencia a Lavinia Balbonesi como de $10,000, en donde figuraban que era el valor de todas las acciones o de la mayoría de acciones, y Daniel Noboa se quedó con una acción de esa empresa. Entonces el negocio, entonces la trampa como que estuvo bien hecha. Cuando quieran hablamos de eso. Pero bueno, volviendo al tema, Noboa no es dueño de Noboa Trading, sin embargo su familia sí. Así que seamos realistas, este tipo está metido ahí fácilmente, ¿no? Eh, su, su esposa puede ser su aval o la que le prestó el nombre, pero al final tiene mucho que ver dentro de este asunto. Y bueno, una investigación de Foro de Sao Paulo basada en Panama Papers y Pandora Papers indica que Noboa controla offshore en Panamá y es propietario de la LAN Franco Holdings S.A., que es parte del grupo Noboa. Y bueno, no hay documentos públicos que permitan confirmar que él esté dentro de Noboa Trading. Pero les digo, esto el que no lo quiera ver es porque es tonto, la plena. Y bueno, hablemos de economía, empleo y gobernabilidad. Esto les digo, lo estoy sacando de Lupa Media, les voy a dejar el link en la descripción. Eh, el mismo candidato a presidente, Diego Borja, tiene una tesis hecha de cómo desdolarizar el Ecuador. Esto es falso. Diego Borja no tiene una tesis que hable directamente cómo desdolarizar el Ecuador, sino que tiene un artículo en Flaxo que habla de cómo salir de la desdolarización sin crear una... ¿Cómo era que decía?
Él habla de cómo salir, aquí está el nombre, una vía ordenada para salir de la dolarización y no morir en el intento. Él habla de cómo salir de la dolarización sin provocar una crisis económica dentro del país. Entonces, es muy interesante. Bueno, y aquí otra cosa, Noboa dijo dentro de este eje, recuerdo clarito, que ellos iban a buscar fortalecer la economía, pero la economía no se fortalece a través de decretos, la economía se fortalece a través de otro tipo de acciones, y este ha sido un tema bastante fuerte, ¿no? Que supuestamente la Revolución Ciudadana busca desdolarizar el país, lo cual creo que es muy complejo, es muy difícil, no puede ser así de fácil de un día al otro. Y producir una moneda es mucho más caro que comprarla. Entonces, si alguien que ve esto es experto en economía, por favor, ilústrenos y cuéntenos sobre este asunto. Pero bueno, lo que dijo sobre Diego Borja y que busca desdolarizar el país es falso. Es falso. Aquí tenemos en cambio Luisa González que dice, Natalie Morillo dijo que tú ibas a poner los ecuadólares. Natalie Morillo es una asambleísta que cometió un error verbal, al igual que Paola Cabezas cuando fue a Ecuavisa y quizás no se supo expresar porque llegó un momento en el que ya esa conversación, ese debate en Ecuavisa se volvió bastante tensional y muy pasional y muy... La verdad es un poquito tonto verlo y no caer en cuestionamientos un poco fuera de lo normal. ¿Por qué? Porque estaba hecho para provocarse unos a otros y al final a todos terminaron cayendo en las provocaciones y se dijeron unas cosas que para qué mejor ni les hacemos mención. Pero bueno, Natalie Morillo cometió un error al decir Ecuador en una rueda de prensa, pero corrigió de inmediato y reafirmó que el dólar es la única moneda oficial del Ecuador. Y aquí sale Novoa a decir que una cosa es una moneda oficial y otra cosa es una moneda única. Como les digo, el asunto de la economía no lo vas a fortalecer a través de decretos, de mandatos o de firmar papeles. Es muy compleja la economía. La economía no es restar bonos, cortar presupuestos, quitar de aquí para poner de acá, para ver de dónde saco. No, no, no. La economía es muy delicada y de verdad, si alguien quiere hablar de economía, tiene que tener algún tipo de conocimiento técnico dentro del asunto. Así que hay que tenerle mucho respeto a la economía, no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto. Pero sí, se entiende, o sea, hay que tener mucho cuidado con tocar estos temas porque son muy delicados, al menos en la economía. Y un error verbal o un error técnico son garrafales tanto para el uno como para el otro. Y bueno, lo que sí es cierto, de hecho el dato anterior es parcialmente falso, es impreciso, según Lupa Media, lo que hablábamos de Natalie Morillo, pero lo que sí es cierto es que se ha incrementado el nivel de exportaciones. Y es que según el Banco Central, las exportaciones en 2024 alcanzaron 34 millones 420 mil millones de dólares en un aumento, lo que indica un aumento del 10,6% respecto a 2023. En esto Novoa tuvo razón. Y luego viene una noticia un poco falsa. Bueno, completamente falsa. Permitiste que los venezolanos ingresen de manera irregular y desordenada a través de tu decreto 370. Recordemos que el asunto con Venezuela, cuando explotó el éxodo migratorio, estábamos hablando de 2015 o 2016 y ahí Noboa no era presidente. Noboa creo que ni estaba en la palestra pública. Eh, entonces, cuando al Ecuador llegan muchos venezolanos, fue alrededor de 2018 que ayer era presidente Lenín Moreno, que fue cuando de verdad se sintió mucho más el asunto de los migrantes. El decreto 370 que se publicó el 23 de agosto del 2024 estableció una amnistía migratoria y un proceso de regularización para ciudadanos venezolanos sin estatus migratorio regular. Es decir, todas esas personas que entran por las fronteras pero no se hallan pasaporte o que entran solamente con la carta andina. Entonces, sí, de hecho hay un proceso en el Ministerio de Relaciones Exteriores, si no me equivoco, pueden buscar y hay procesos para hacerse regularizar y el proceso para la cédula, que es un poquito caro, pero es un poquito tedioso también, pero ese proceso hay, o sea, no es irregular, no es desordenado, no. De verdad se ha mantenido cierto orden. Lo que pasa es que estos asuntos son muy delicados
Recordemos que no todo el mundo migra igual. Hay gente que migra en avión porque el dinero quizás les alcanza. Hay gente que migra en... Y estas personas como que son más profesionales, son más conscientes que tienen que regularizarse. En cambio, hay personas que migran al apuro. Mucha gente caminaba, recuerden, de Venezuela hasta Perú, de Venezuela hasta Ecuador, de Venezuela hasta Colombia y entraban a los países a malvivir y a sobrevivir con lo que puedan porque la situación lo ameritaba. Entonces creo que para estas personas es mucho más difícil regularizarse tomando en cuenta que nunca van a estar estables dentro de un país. Y conozco casos de gente que está un tiempo en Ecuador, se van al Perú, luego vienen, luego se van, luego van a Colombia, luego vuelven, porque la situación es bastante compleja de muchos migrantes venezolanos que están inestables en el país, no todos logran la estabilidad. Entonces, ¿para qué te vas a regularizar en un país que no estás estable? Es pérdida de tiempo y de dinero. Y hay que pensar también cómo piensan los migrantes. Y bueno, la autorización de residencia nada más es por 8 meses, es un tiempo bastante chévere para que muchos venezolanos puedan trabajar y luego decir, mira, me voy a Perú y luego vuelvo y tengo otros 8 meses y luego vuelvo y tengo otros 8 meses. Lo que pasa es que también hay que entender que mucha gente aprovecha las fallas del sistema. Y bueno, lo que sí es cierto de Daniel Noboa es que la Revolución Ciudadana expulsó a la base de Manta, eso todos lo sabemos, fue el gobierno de Rafael Correa que expulsó al ejército de Estados Unidos a través de una prohibición, creo que fue un documento que hizo en una sabatina, no recuerdo el año, 2009 o 2010 fue por ahí, sí, el 18 de septiembre del 2009, y pasó después de 10 años de estar la base trabajando en Ecuador, entonces en eso tuvo completa razón. Luisa González, en cambio, cae en algo completamente falso cuando dice que se perdieron más de 260.000 puestos de trabajo en un año. En realidad esto es falso porque en diciembre de 2024 se registraron 3.339.000 plazas de empleo, que son 13.300 plazas menos que en diciembre del 2023, según el INEC. Y esto se los explico, la disminución de empleos refleja reestructuraciones o cierres de áreas, no despidos individuales, ya que ya que un puesto sigue contando mientras esté disponible. Esto quiere decir que no hubieron despidos, sino que mucha gente quizás se la cambió de departamento, se la cambió de zona para que fortalezcan áreas que se encontraron debilitadas. Así de simple. Y bueno, a ver, vamos a opinar acerca de todo el debate. Sí, casi 2 horas, no, más de 2 horas donde tuvimos que soportar a dos tipos que se la vivían, a dos personas que se la vivían insultándose entre ellos, lanzándose acusaciones, la verdad, bastante ridículas, bastante infantiles, y que lo único que demostró es que este país no tiene educación política, no tiene pensamiento crítico, y mientras vivamos en la apatía de creer que la política no te afecta y que la política no te importa o que tú eres más importante que la política o que no quieres estresarse, lo cual yo admiro, es un privilegio decir que la política no te estresa o no te afecta. eh, Vamos a seguir teniendo esto. ¿Por qué? Porque el mismo desconocimiento termina fortaleciendo a dos fuerzas por ley terminan siendo conocidas. Es bien sabido que el correísmo es la organización política más fuerte que hay en el país, al menos la más reconocida. Y mientras sigamos mencionando a Correa y mientras sigamos dándole atención a este señor, vamos a seguir pendientes de lo que de lo que hace él y de lo que hace su partido. Entonces nos venden la idea de que solo hay dos partidos políticos, de que solo hay dos posiciones políticas. Y no, la verdad, debería haber más, pero creo que se ha creado tanto odio hacia la política que hoy por hoy nadie quiere arriesgarse, nadie quiere lanzarse a trabajar en esto, nadie quiere proponer una idea, nadie quiere proponer un proyecto país y por eso tenemos a los mismos de siempre, ¿no? O sea, de nada sirve tener gente joven con ideas viejas, porque yo lo he visto, al menos en la ciudad donde vivo, que es Loja, por lo menos hay una asambleísta alterna que es jovencita y no tiene ni idea de lo que hace ahí. O sea, está bien que te gradúes a los 24 o 25 años, está perfecto que seas abogado de ciudad, pero en serio, ¿ustedes creen que una persona así tiene
toda la madera y todo el camino y todo el conocimiento para ser político. No, la verdad no, eso no es nada más de hacer una carrera, eso no es de 4 años. La política lleva mucho estudio, lleva mucho trabajo, lleva mucho aprendizaje, mucha lectura, muchas horas de inversión. Y la verdad, estamos viviendo eso como ejemplo, pero la verdad estamos viviendo en un país que no tiene educación política, que no tiene pensamiento crítico, que está lleno de tibios, diría un amigo mío, que en donde nadie quiere opinar, en donde a nadie le importa y solo nos preocupa el debate por los memes y por lo chistoso que pueda ser. Y bueno, la verdad es que déjenme decirles que a mí me pareció una completa vergüenza tener que soportar a un tipo que todo el tiempo jodía y jodía y jodía con el asunto de Rana René, de tus amos de Venezuela, de tu amo de Bélgica, de tu amo Maduro, de tu amo no sé qué, y tener que soportar a otra señora que todo el tiempo se la pasó insultando y sacando cosas personales de Novoa. Era como que sí o sí, dime, es verdad que tú tienes una empresa que se llama Novoa Trading, sí, yo sé que tú la tienes. Dice, no, sí la tienes. Entonces es como que desperdiciaron una oportunidad bastante importante, porque el debate no solo es un punto álgido y un espacio en donde hay una confrontación directa entre esos dos, sino que también marcaba el inicio de la campaña. Por ejemplo, hoy quise entrar a YouTube a ver un video y ya empezaron con los videos de campaña tipo, no, es que el socialismo es una mierda, el socialismo jode todo. Y pueda que sí, pero en serio, vamos a ver una campaña en donde en una semana vamos a estar hablando directamente mal de Luisa González. O sea, póngale un poquito más de creatividad, ¿no? Igual lo mismo con la gente de Luisa González, póngale un poquito más de creatividad. No todo es insulto, no todo es menospreciar. ¿En dónde quedan las propuestas? ¿En dónde queda enaltecer su ideología? ¿En dónde queda alimentar y decir soy el mejor o soy la mejor opción por esto, por esto, por esto y por esto? No solamente decir soy la mejor opción porque la otra opción es una mierda, no. La verdad, es una pena ver que la presidencia dejó de ser el cargo cívico más importante y más honorable que puede ocupar un ciudadano y se transformó en un circo mediático paupérrimo y que da demasiada pena y que da demasiado cringe, como dirían los jóvenes, porque de verdad estuve viendo hace un tiempo el debate entre Rodrigo Borja y León Febres Cordero y ni puta, ni por dónde comparar con esta gente de ahora, más allá de los comentarios que pueda tener cada uno sobre estos dos. Lo mismo el debate bueno, me olvidé, pero era otro debate interesante. De verdad, o sea, estos son los dos, esto es lo mejor que hay en el país. Esto es lo mejor que tenemos, estas nuestras mejores opciones, porque si de ser así, déjenme decirles que qué pena de país, qué asco de candidatos, qué asco de debate. Y a ver, y aquí quiero que caigan en cuenta en algo. En Novoa, cuando se le preguntó, porque el asunto de las preguntas cerradas no me terminó de convencer, fue un formato bastante pobre, sigue siendo un formato pobre. Cuando se le preguntó a Novoa si él iba a pagar los 96 millones de dólares que le adeuda la familia de su empresa al Estado, él dijo que no, porque dejaba que el Estado tiene que cumplir todos los procesos para pagar, para hacer pagar a quienes deban y tal. Es una deuda y hay mucha gente que defiende a Novoa diciendo que es que su nombre no aparece en esta deuda. Ok, no aparece su nombre, pero aparece su apellido. Y él era presidente de la corporación Novoa, o socio mayoritario, algo así, accionista mayoritario, perdón. Eh, Él ocupaba un cargo muy importante dentro de esta organización, entonces era uno de los jefes del grupo Novoa. Entonces decir que no, que la deuda no es de él cuando prácticamente toda su vida trabajó ahí, estamos queriendo defender lo indefendible, ¿sí? Y quizás no se pague porque, bueno, hay intervención de este señor ahí para que no le cobren, así como hubo intervención para que le den los permisos especiales para hacer su proyecto de Olón, así como hay una cierta, hay un permiso especial y gracias al poder que él tiene para que no encargue la presidencia de la República a la vicepresidenta y dejarla como vicepresidenta cuando sean tiempos de campaña. Porque si yo creo que va a volver a ser, no sé, de verdad, creo que quisiera creer que no,
va a volver a hacer lo mismo que hizo en la primera vuelta, de que era presidente de lunes a jueves, el viernes en la mañana atendía una reunión y luego a las 2 3 de la tarde era candidato, hacía campaña viernes, sábado, domingo, el domingo en la mañana lo veías trotando, luego tomaba cafecito, luego se iba de campaña y luego en la tarde volvía a ser presidente de la República para el lunes presentarse en Carondelet. La verdad, no quisiera creer que va a hacer esto. Quiero creer que va a ser presidente y candidato al mismo tiempo, así que no se sorprendan, este PAN está haciendo lo que le da la gana con el poder. Y otro punto muy álgido, muy importante dentro del debate fue cuando a Luisa González se le preguntó si ella iba a reconocer al gobierno de Nicolás Maduro. Y ella dijo que sí. ¿Por qué dijo que sí? Y yo no soy fan de Luisa González y mucho menos de Correa y menísimos de Maduro. Pero ¿por qué dijo que sí? Bueno, les cuento. Cuando Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, él envió un enviado especial, perdón por la valga la redundancia. Él envió una persona especial a Venezuela para negociar primero el intercambio de prisioneros, es decir, Donald Trump iba a mandar, creo que fueron 3 aviones con migrantes venezolanos deportados y a cambio Venezuela iba a dejar libre a 6 u 8 americanos, norteamericanos estadounidenses, perdón, que estaban detenidos en Venezuela por algunos delitos. No se especificó cuáles. Pero bueno, se hizo este intercambio y aparte se negoció el asunto del petróleo. Entonces, Donald Trump compró todo el petróleo que necesitaba por un buen tiempo. Claro que después le quitó las concesiones petroleras y le aumentó más sanciones, que no son sanciones al Estado, son sanciones a funcionarios. Es decir, multan, le ponen sanciones y le congelan cuentas a gente del gobierno de Maduro. No le están poniendo sanciones a Venezuela. No sean estúpidos y no caigan en esa huevada. ¿Qué pasa? Es lo mismo que quiere hacer Luisa González, porque Luisa González tiene que reconocer a Maduro para poder negociar con él las deportaciones. Si no, ¿con quién va a negociar? ¿Con Edmundo González? ¿Edmundo González en dónde está? Creo que estaba en España ahorita. Edmundo González podrá haber ganado las elecciones, pero el que está sentado en Miraflores y el que tiene el poder es Nicolás Maduro. Y Trump negoció con él. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿por qué entonces hay tanto detenido venezolano en El Salvador que que deberían estar en Venezuela? Bueno, fácil. Donald Trump no quiso negociar más con Maduro, le quitó las concesiones petroleras, a lo que Nicolás Maduro cerró todo tipo de negociación con Donald Trump. Entonces es un tema muy hermético, quizás en algún momento, pero Luisa González a primera vista dijo que va a reconocerlo y todo el mundo se asusta. Es que es comprensible que te asustes con eso. Y luego dice que es cuando se le pidió la argumentación, ella explicó por qué. Y es muy entendible, porque es exactamente lo mismo que hizo Donald Trump. ¿Por qué los del Tren de Aragua que no todos son del Tren de Aragua, que hay mucha gente inocente detenida ahorita en El Salvador que hicieron creer que eran del Tren de Aragua? ¿Por qué? Porque Bukele pagó por ellos. O sea, Bukele te pone el recinto y, perdón, lo dije mal. Bukele pone el lugar y la alimentación de esta gente corre por parte de Donald Trump. Entonces Donald Trump fue el que pagó un cierto precio por estas personas, que se traduce también en dinero que entra a El Salvador, que luego se va a invertir en otras cosas al final. Ustedes saben que Bukele también es un empresario, antes de ser presidente era un empresario multimillonario cuyo padre tenía una empresa de publicidad que se encargó de poner presidentes y de ministros y asambleístas y congresistas durante mucho tiempo. Bukele sabe mucho de comunicación política. Por eso fue que ganó de forma tan apabullante en las elecciones. Y bueno, al final ese es el negocio, ¿no? Al final fue el negocio que hicieron Bukele y Donald Trump. Y bueno, al final esto sirve para putear a Nicolás Maduro. Es un ganar-ganar de parte y parte. Y bueno, se entiende por qué Luisa González dijo lo que dijo. Claro que más allá de muchas cosas, ellos ideológicamente son lo mismo.
Rafael Correa admiraba a Chávez y le decía el eterno comandante y va cada rato a Venezuela. De hecho, ahí se filmaron algunos comerciales y algunas cosas de la campaña anterior de 2023 de Luis González mismo. Em, ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, prepárense para tener una campaña bastante sucia, bastante agresiva en redes sociales sobre todo, en donde no va a haber ningún tipo de respeto por parte y parte. Y nada, nosotros lo tenemos que soportar. Al debate no fueron, y hay que tener este punto claro, al debate ni Luisa ni Daniel fueron a querer convencer al voto indeciso para arrastrarlos a su lado, para que voten por ellos. No, fueron a fortalecer a los radicales de sus grupos, a su radicalismo, a su tendencia de pensamiento, de que al extremismo en el que ellos habitan, en el que ellos coexisten, que es el correísmo y el anticorreísmo. No fueron a ganarse el voto de los indecisos, fueron más bien a fortalecer el extremismo, a alimentar el odio y el morbo por el cual terminamos en esta misma situación. Es una pena saber que estos son los dos mejores representantes que tenemos y que son los dos candidatos más fuertes para una elección. Es una pena saber que estos son los dos ciudadanos más preparados para ocupar el cargo en Carondelet. Eh, la verdad, esperemos que el que gane reciba una ayuda milagrosa, una ayuda divina y se ilumine y se le ilumine la mente para hacer las cosas bien. Ecuador no está para experimentar, Ecuador no está para inventar, Ecuador está para hacer trabajo duro y para ensuciarse las manos y trabajar, de verdad trabajar duro, porque hay muchas cosas que subsanar en el país. Y bueno, nada, esto fue todo. Espero que les haya gustado el video. Mi nombre es Luis. Son las 2:22 de la mañana. Ya me excedí un poquito en el tiempo que tenía pensado grabar. Así que nada, un abrazo y bueno, para concluir, déjenme decirles que voten por quien les dé la gana, infórmense antes de votar. Igualmente, de este lado vamos a tener algunos videos, vamos a seguir haciendo videos ahora que se intensifica la campaña. Vamos también a estar pendientes de todo lo que se hace. Síganme en redes sociales, que ahí estoy siempre publicando cosas. Y creé una página en Facebook del podcast. Ahí les voy a dejar en la descripción para que la sigan. Y para que, bueno, también estos videos y muchos más videos, voy a subirlos por allá para que los vean, compartan y le den amor. Ya saben, mi nombre es Luis, cuestionen todo, critiquen todo, no se dejen sorprender por nada y hagan caso. Voten por quien les dé la gana. Chao, chao, nos vemos.